Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas, Ejido Motor y Almagro Nature. Pues efectivamente una semana más aquí estamos en el Chester, en Centro Comercial Torre Cárdenas, en Yelmo Cines, su sala número 4, con Ejido Motor Almería y también con Almagro Nature, que es una empresa con alma, como su propio nombre indica, una empresa hortofrutícola pero con gran compromiso social, empezando un nuevo año del Chester, porque este es el primer Chester que grabamos este año, después de los Chester habituales de Navidad que ya se han convertido en una tradición. Y bueno, pues parece ser que también en este año 2026 vamos a seguir haciendo el Chester, este espacio que nos permite, gracias a la iniciativa en su día de Centro Comercial Torre Cárdenas, pues charlar tranquilamente con un personaje, fundamentalmente hablando de cosas de Almería y de lo que surja. Ismael Torres es el alcalde de Huércal de Almería. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenas, bienvenido. Pues encantado de estar aquí en este Chester, muy cómodo, desde luego. Sí, la verdad que sí. Yo ya me he acostumbrado, no sé si son ya 4 años o por ahí haciendo el Chester, ha pasado una pila de gente por aquí, algunos empiezan a repetir, porque bueno, el que tenía cosas que contar hace 4 años seguramente no tiene las mismas cosas que contar ahora. Y bueno, estamos hablando, el otro día, voy a contar una intimidad, el otro día teníamos una conversación con un alcalde muy votado de Almería y estabais ahí compitiendo a ver quién era. Bueno, tú estás entre los alcaldes más votados de España, esto es así. Sí, según me dijeron, en Andalucía, municipio de más de 5.000 habitantes, soy el segundo alcalde más votado. Y la verdad que es un orgullo para mí que la gente confíe en ti de esa forma y tener 13 concejales en un municipio de 17, pues la verdad que también es un dato abrumador. A mí son 13 tuyos y el resto, ¿cómo están? Pues uno de Vox, uno de Izquierda Unida, Podemos, adelante, hacia atrás, no sé exactamente ya ni cómo se llama. Tutti Frutti de Izquierda Unida, Partido Socialista y un grupo independiente. Bueno, a mí los de la parte de la izquierda me parecen demasiados, ¿eh? No es que tú tengas pocos con 13, pero que haya todavía gente que vote a la izquierda me sigue. Pero, Víctor, que en la anterior elección el Partido Socialista tenía 6, 7 concejales y en esta ha tenido una y casi que desaparece. Te voy a decir una cosa, presentarte como cabeza de lista con un partido como el PSOE y que tengas apuros para sacar tu acta, eso ya empieza a aproximarse mucho a lo que yo pretendo, que es que no haya socialismo en España. Pues la verdad es que en Huércal el Partido Socialista pensábamos que tenía un suelo, una base electoral. Ese es el error, ¿eh? Tú eres la demostración de que eso es un error. Sí, es claro, teníamos eso, siempre sus 3, 4 concejales, pero cuando en las elecciones municipales del 23 cayeron a 1, y ya digo, y a punto, como él te dice, de desaparecer, que en la encuesta que tenemos para estas elecciones desaparece el Partido Socialista. Después no sabemos qué pasará. Soy capaz de irme a vivir a Huércal como eso sea así, te lo digo sinceramente. O sea, es que ese es el paraíso, la Arcadia con la que yo llevo pregonando años en la radio. Es decir, y se puede vivir sin socialismo. Tenemos derecho a aspirar a vivir en un país como el Reino Unido o como Estados Unidos, donde no hay cosas, puede haber partidos que se asemejen a la izquierda, pero no hay socialismo como tal, porque allí lo tienen muy claro. ¿Y por qué en España no vamos a aspirar a eso? Yo creo que se puede, te lo digo sinceramente. Fíjate no me acuerdo ni quién era la candidata o el candidato socialista en Huércal. Pues ni tú ni casi yo. La verdad que no aparecen actos municipales, al pleno va, pero se sienta en una esquina y trabaja mientras estamos en el pleno. De vez en cuando ha hablado 2 veces en pleno y una fue para pedir sueldo y otra para recordar que cuándo me va a poner el sueldo. O sea, que ese es el nivel del Partido Socialista. Pues entonces es socialista, o sea, las ideas las tiene claras. Sí, está claro, que lo lleva en el ADN. No tiene problema, no tiene problema. Bueno, parece clara que esta es la tendencia y hemos empezado hablando de política porque es que a los dos nos gusta hablar de política. Fíjate que tú, ¿cuánto tiempo llevas de alcalde? Pues desde 2015, llevo ya camino de 11 años. ¿Y anteriormente fue solo un mandato como concejal? Un mandato como concejal en gobierno, 2 mandatos antes como concejal en oposición también. Lo digo porque tú empezaste también en esto de la política un poco como quien no quiere la cosa, ¿no? Es decir, Yo en mi vida, las cosas importantes en mi vida han sido por casualidad. Conocí a mi mujer, bueno, hemos sido compañeros de clase porque el hermano Emilio nos sentó juntos en el pupitre y fue casualidad. Y en política entré por un cabreo, vivía en Huércal, gobernaba Izquierda Unida, Partido Socialista, que yo era un desastre, me entraba agua fecal en la casa todos los días y yo dije, esto hay que cambiarlo. Y fui a ver quién había en el pueblo, que yo no he sido tampoco nunca
políticamente implicado, ni soy de nuevas generaciones desde que salí del Hospital Torre Cárdenas o la bola azul en aquel día, en aquel tiempo, pero entré por un cabreo y entré de casualidad. Yo no quería ser concejal, pero al final me metieron. Yo dije, oye, yo no quiero ser concejal, pero ya me habían metido en la lista por vergüenza torera. Entré, era el quinto, había un concejal. Sacamos 3, dimitieron porque no iba a gobernar uno, el otro no le interesaba, total, que al final me subí, me quedé el tercero, fui concejal, pero aquello a mí no me terminó de gustar. Y es verdad que cuando Juan de la Era en 2011 me llamó y me dijo, Ismael, quiero contar contigo, a mí siempre el urbanismo ha sido mi trabajo, me ha encantado, y me gustaría contar contigo para ser concejal de urbanismo, y eso me llamó la atención porque me encanta el urbanismo. Y cuando tuvimos la posibilidad de gobernar en 2011, con Juan de la Era siendo alcalde, yo como número 2 y como teniente alcalde y concejal de urbanismo y servicio urbano, pues fue cuando empezamos a transformar Huerta de Almería. Pasamos de un sitio sucio, oscuro, abandonado, donde solo vivían 4, los demás, los que veníamos de Almería o veníamos de otros pueblos a vivir a Huerta, éramos de fuera, no tenemos derecho a nada. Esa izquierda me ha llegado a proponer a mí que se le cobre impuestos a los de fuera, pero no a los de Huerta. ¿Sabes? Son auténticos disparates. ¿Qué concepto de los impuestos tienen estos señores? Yo digo, y de casualidad, alcalde, de casualidad también, porque Juan de la Era decidió en las elecciones de 2015 abandonar el barco. Se cabreó porque tenía que pactar con mucha gente. Sí, y me dijo Juan, oye, ¿te quedas tú? Y yo le dije, no, yo lo siento, pero yo no he venido aquí a ser alcalde. Pero bueno, al final, por responsabilidad, entra. Y bueno, la verdad es que de 2015 para acá, con muchas vicisitudes, tú lo has vivido también en primera persona. Pero ¿sabes lo que pasa? Tripartitos, cuatripartitos, con muchos dolores de cabeza, pero al final hemos llegado a... Es que me hablas de, claro, como ya vamos cumpliendo años, hablamos del año 2011 como si fuera ayer, porque yo a veces digo, bueno, Barcelona 92, pues yo me acuerdo de Barcelona 92, y la mayoría de todos estos que hay aquí no habían nacido ninguno. Claro, la Huerta de Almería, es decir, todo ha cambiado mucho, Almería ha cambiado muchísimo en los últimos 15, 20 años, pero es que Huerta de Almería no es que haya cambiado, es que no tiene nada que ver con hace 15, 20 años. Yo cuando juré el cargo de alcalde, le dije a los huercalenses que cuando pasaran 4 o 8 años, Huerta no le iba a conocer ni la madre que la parió. Y hay mucha gente que me dice, oye, tenías razón, pues cambia. Y sobre todo lo que la gente valora, por un lado, el trato cercano del equipo de gobierno, de los trabajadores municipales, no solo concejales, sino todos los trabajadores del ayuntamiento, pero también ese compromiso con entregarte un proyecto, un programa electoral, y por raro que parezca, que te lo cumplan. Y que además te digan, mire usted, me comprometí a esto y lo he hecho. Y la gente eso lo valora mucho. Que tú le des una palabra, porque no estamos acostumbrados en el mundo de la política, la gente dé palabra y la cumpla. Y eso la gente lo valora. ¿Cuánta gente está empadronada? ¿Cuántos habitantes tiene Huerta? Pues empadronados estamos en torno a los 19 y algo. Realmente vive más gente. Todavía arrastramos un déficit de empadronamiento porque la gente viene de municipios del Río, donde el primo es el alcalde, el concejal, oye, pues, y se empadronan allí porque van los fines de semana y siguen empadronados en sus pueblos. Calculamos que cruzando bases de datos entre padrones de agua, padrones de basura y demás, pues estaremos viviendo unos 23, 24.000 habitantes. Pero es verdad que la población que hay en Huerca a diario, entre polígonos, comercios, gente que va y que viene, pues sí, estamos en torno a los 50.000 personas a diario en Huerca. Y eso es algo que a la hora de plantear infraestructura, hablar con las administraciones superiores, a nivel andaluz, a nivel, estatales, que la verdad que como no nos cogen el teléfono tampoco podemos pedir mucho. Está ocupado el subdelegado dando ruedas de prensa en la sede del PSOE, ¿cómo te va a coger el teléfono? Entonces están otras cosas el hombre. Y eso para nosotros es importante porque nos permitiría dimensionar la infraestructura del municipio a esa población real que a diario vive o trabaja en Huerca, o que hacen uso de nuestra infraestructura, de nuestros servicios, pero eso no se valora. Es un municipio muy singular, es decir, yo creo que es lo más parecido. Fíjate, anoche estaba cenando con gente de Madrid y hablaban, porque son gente ya pues de nuestra edad que algunos hijos empiezan ya a independizarse, ¿no? Y efectivamente se van a municipios, me hablaban de Coslada, pero bueno, sí, de otros municipios. Es lo más parecido a un modelo que no existe en Almería, pero que sí existe, es muy común en otras ciudades. También ahora pues tengo una niña Tomares, con Sevilla. Claro, claro. O incluso en el área metropolitana de Barcelona. Yo tengo ahora una niña estudiando en la Autónoma y bueno, pues vive también en un municipio, pero claro, para ellos la concepción es que vive en Barcelona, porque todo el sistema de transporte, bueno, yo creo que en esto también se está avanzando mucho, el Consorcio Metropolitano de Transportes creo que está haciendo mucho, la afinidad
y la facilidad en el diálogo con el Ayuntamiento de Almería Capital por vuestra parte, creo que eso también está haciendo mucho y prácticamente estamos ya casi en una semi-integración, ¿no? Y para muchas cosas. Sí, yo siempre de broma con María Vázquez, a la cual le tengo mucho cariño, yo siempre digo de broma, digo, oye, estoy a punto de expropiarte Almería. Porque es verdad que tenemos déficit en transporte, porque esa barrera de ser municipios distintos, el que vive en Huerca, el que viene de Almería y baja a Almería a trabajar todos los días, o viene de Almería a trabajar a Huerca, no entiende que al ser municipios distintos no podemos tener un transporte unido, como si Almería fuera un barrio de Huerca o Huerca fuera un barrio de Almería. Y ahí tenemos muchos problemas y tenemos un déficit que tenemos que mejorar. Nosotros implantamos nuestro servicio propio circular, pero al final yo no puedo llevar un autobús de Huerca a Almería, no puedo llevar la gente a Almería. Y tenemos que avanzar mucho en ese concepto de área metropolitana. Y es verdad que el Consorcio de Transporte pues está trabajando. ¿Hay que apretarle a Luismi o no? Luismi es buen tío. Ah, bueno, vale. Pero claro, hay una limitación legal clara. Tienen las concesiones caducadas, están renovándolas. Eso tiene un trabajo de estudios previos, de informes terrible. Y creo realmente que con esa licitación mejoraremos. Porque sobre todo es la conexión entre lo que es el Bajo Andará, ya no solamente Huerca, esa conexión con Almería. Porque nosotros sí hemos planteado a Almería muchas veces que debería haber una línea, igual que Almería va a Retamar, pues Almería viniera a Huerca, Albiator, Pechina, o que en Huerca incluso pudiéramos hacer un aparcamiento disuasorio donde la gente del río, toda la comarca del medio Andará y Alto Andará, que en lugar de meterse en Almería con su vehículo, puedan llegar a Benadú o a Huerta de Almería, dejar su coche, dejar su transporte. Y también estamos peleando por el tema del cercanía. También sería muy importante. Porque quizás no tanto para Huercal, porque si tú tienes que coger el coche en el barrio del Palomar para bajar al centro de Huercal, a aparcar tu coche, coger el tren y bajar al centro, pues a lo mejor te traes más cuenta ya que coger el coche, bajar con tu coche al centro, a Almería. Por cercanía. Pero bueno, un municipio como Gádor, como Pechina, como Rioja, que están, pues a lo mejor sí le viene mejor, pero evidentemente tener ese cercanía para Huerca también sería muy importante. Sí, sobre todo porque es verdad que ahora... Tener opciones de transporte. Y es verdad que ahora nos puede parecer muy raro porque no hay cultura de cercanías aquí, pero mirando, siempre hablamos un poco de la visión de futuro, ¿no? Ayer en la tertulia decían José Fernández y Antonio Felipe Rubio, cuando se vació la Rambla de Almería, la rellenaron con tierra. Y Antonio Felipe, que nosotros ya somos mayores, pero Antonio Felipe más. Nos lleva un par de años. Sí. Él recordaba ayer que decía en su tele, en RTI, decía, bueno, ¿pero qué están haciendo? ¿Pero por qué no lo dejan y lo convierten en un gran aparcamiento? Y entonces dice que alguien, en aquel entonces gobernaba el PSOE, alguien le respondía, mire usted, es que no hace falta tanto aparcamiento en Almería. Claro, hoy no, pero ¿y qué va a pasar dentro de 20, de 30 o de 40 años? Pues esto es lo mismo, es decir, al final, pues seguramente hoy el rendimiento de un tren de cercanía sería uno y cuando la cultura del uso se asiente como se termina sentando en todas las ciudades, pues sería otro. Evidentemente, todo el transporte urbano público es deficitario. Por ejemplo, en las grandes ciudades, como puede ser Almería, que tiene un transporte que normalmente ve los autobuses llenos con mucha gente, pues le cuesta mucho dinero al Ayuntamiento de Almería. Pero hay que hacerlo. Yo siempre digo que para gobernar en un pueblo, en un municipio, tienes que pensar a los grandes. No puedes decir, no, mi pueblo es pequeñito, no. ¿Vamos a hacer una calle ancha? No, ¿para qué? Si el pueblo es pequeño, no. Hay que pensar y diseñar el municipio que quieres en el futuro. Yo eso lo tengo clarísimo, cristalino, y a mis concejales y a los centros municipales se lo traslado. Vamos a pensar a lo grande, que ya habrá tiempo de vamos a hacer la mitad ahora y a lo mejor dentro de 10 años hacemos la otra mitad o se hará más adelante, pero por más que el diseño de la ciudad no pase como ha pasado en Huerca, que no se fue ambicioso en el diseño, se fue a golpes, siendo gobiernos de Izquierda Unida, a golpe de promotor inmobiliario. El promotor llegaba y decía, voy a hacer aquí esto, y nadie se planteaba que al lado allá de eso había otro barrio o había posibilidad de crecer, y tú ibas por Huerca y ibas en una calle y de pronto en otra claridad terminaba, no había más calle. Y había un duple delante, con lo cual es imposible conectar barrios. Y es un trabajo muy importante que estamos haciendo de interconexión de barrios, gracias a la carretera nacional, gracias a la carretera Torre Cárdenas. Pero yo creo que eso se está avanzando mucho, ¿no? Es decir, es que, claro, no recordamos, pero el Huércal de no hace tanto era un Huércal efectivamente de diseminado muy cercano, pero de diseminado. Yo creo que eso está cambiando mucho, ¿no? Sí, hemos hecho mucho dinero y mucho esfuerzo en diseñarlo, y ahora en hacerlo. La carretera, ya digo, nacional, que la estamos ahora, iniciamos también el segundo tramo de desdoblamiento, que para los negocios, que al final
los negocios eran también los grandes olvidados de Huércal, porque como no votaban, pues no se les hacía caso. Y terminar esa carretera, adecuar las zonas verdes, adecuar los accesos, mejorar la fluidez del tráfico. Para nosotros es fundamental, y los empresarios, tú que estás a diario en todos los concesionarios y muchas empresas del municipio, lo han agradecido mucho porque al final es más flujo de visitas, Claro. Y más ventas. Si ellos venden, el municipio se beneficia. Gran parte de la gente que trabaja en esos negocios viven en Huércal de Almería. Esa es otra singularidad, ¿eh? Habrá pocos municipios en España donde la cuota de mercado, por así decirlo, de un sector tan importante como la automoción, que tiene más del 10% del PIB español, pues esté concentrado en el mismo municipio todo. Y además, por ejemplo, nos faltaba Peugeot, que estaba en Las Lomas. Y lo habéis fichado. Ya está en el municipio. Y además que la gente busca Huércal para montar los concesionarios de coche. Ahora están abriendo en la Nacional, están abriendo un nuevo concesionario chino, no recuerdo el nombre, Kanka o Cuanca, no recuerdo el nombre, pero es que hay 2, 3, 4, 5, 6 marcas de coches chinos y todas están en Huércal de Almería. O sea que la gente busca el municipio como referente del motor, y de hecho el Huércal Motor, que llevamos 2 años haciéndolo, está siendo un gran éxito para los negocios. Se están vendiendo, me dijo por ejemplo Nissan, que en los 2 días de Huércal Motor habían metido cerca de 90 vehículos, que solamente el concesionario Nissan, sin tener en cuenta Renault ni todos los demás. O sea que está funcionando muy bien, lo estamos intentando dinamizar, y para nosotros es un motor en el municipio como referencia. También porque la gente viene a ver los coches y ya se toma su café, pasa por la CEPA a comprar en el Rossmann, o pasa a ver el Rodepo, y para nosotros eso también ha sido muy importante, el concentrar también las áreas comerciales. Bueno, gracias a nuestra agilidad administrativa, el Ayuntamiento de Huércal funciona muy bien. Y luego, y a otra cosa que es importante, que yo siempre que vienen empresarios, hace un tiempo estuvo aquí Juanjo Fernández, siempre que vienen empresarios procuro tocar este tema, pero también se lo suelo sacar a los políticos. Es decir, hace falta, y en eso, claro, tú has sido empresario y contigo es más fácil, pero hace falta que llegue a la política gente que no piense que la empresa es un enemigo, que la empresa es una competencia, que la empresa son unos tíos ahí muy oscuros que están ahí en un sitio fumando puros y con los pies encima de la mesa, que la empresa son esto que tú dices, pues un concesionario de coches que crea puestos de trabajo, o mi amigo Pepe Tijeras de Hielo Sur que crea puestos de trabajo, digo, por decir, de los que están, o los amigos de Brother que también están en tu municipio, es decir, o los bares, es decir, gente que somos. Yo, la minúscula cuota que tengo de una pyme muy pequeña, los que crean valor y empleo, dinamizan la economía, hacen que se mueva el dinero. Es decir, a veces, bueno, lo estamos viendo en las políticas del gobierno de España, que es permanentemente legislando en contra de la empresa. Digo, en la cena en la que estuve anoche salió el tema de las bajas laborales. O sea, estamos convirtiendo en este país en algo absolutamente inviable, pero ya no solo en el sector privado, en el sector público. Queremos que la sanidad funcione y el porcentaje de sanitarios que están de baja es insostenible, pero es que no tienen otra solución, porque hoy en día en una familia nace un hijo y son una pila de días de no trabajo por parte del padre y por parte de la madre. Es decir, eso está bien. Es estupendo que tengamos derecho, no debería pero tiene que ser viable. No debería asumirlo toda la empresa. No. Debería asumir algo. Si el Estado decide potenciar eso, pues también debería poner dinero, porque es como a los ayuntamientos. Los ayuntamientos nos graban con leyes a diario, por ejemplo, bienestar animal. Estupendo, me parece bien. Somos los primeros desde Huércal en fomentar y tal, pero tú no me puedes obligar a tener cierta carga económica más rápido una ley y no me está dando financiación. Pero es que además, Ismael, queremos pasar... Esa es el gran enemigo. Y yo queremos pasar de un extremo a otro. Es decir, hay centros de salud, que sabes que este es un tema que conozco bien, que tienen 5 médicos y se llegan a juntar con 3 de baja. Es imposible que ese centro de salud funcione. Y todo esto es porque, insisto, pasamos de un extremo a otro. Ahora todo se soluciona con no trabajar. En el mundo público hay la gran mayoría, la inmensa mayoría de los funcionarios son gente implicada, trabajadora, pero después tiene un porcentaje, igual que pasa en el privado, que son los típicos jetas. Pero el problema es que en el público, ese jeta que se queda en su casa cobra el 100% por ley. Entonces, claro, si dices, si yo voy a cobrar el 100% estando en mi casa,
Pero Pues yo luego, voy a ir a trabajar. pero es que es lo que te digo. Eso no puede Si ser. ya no es que sea jeta, es que el sistema te está obligando. Es decir, es que ahora acaban de aprobar un decreto, porque además todo se aprueba a golpe de decreto, para coger bajas maternales y paternales con carácter retroactivo de no sé cuántos años. Si usted ha tenido un hijo hace 3 años, puede cogerse. El otro día escuchaba una señora en la radio, en el programa de Carlos Cuesta, que decía, pues sí, a mí me ha venido muy bien, porque tengo un niño de 2 años que todavía no me atrevo a la guardería, y entonces me he juntado con las vacaciones de este verano y voy a tenernos... Pero claro que a todos nos gusta eso, pero esto es viable para una economía, es viable para un sistema. Es decir, si no trabajamos ninguno, cuando usted vaya a la gasolinera a repostar, ¿quién le va a atender? Cuando usted vaya al centro de salud, ¿quién le va a atender? ¿Quién asume ese coste de esas bajas? La empresa. Y además son los grandes diablos en este país. Y además yo siempre digo que antes de ser político, uno debe tener mínimo 2-3 años de experiencia como autónomo. Saber lo que es pagar una cuota de autónomo, saber lo que es llegar el día 25, el día 27, el día 28 y que la póliza no te dé para pagar las nóminas. Todo eso debería ser obligatorio. O sea, esta casta política, como se define, que pasan directamente de las juventudes socialistas al gobierno, con el único mérito de ser el que más copas se bebe con el amigo de turno y después resulta que tu amigo ha resultado elegido no sé qué y ya tiramos de toda la pandilla, pues la verdad que garantiza poco. Tú sé empresario, sé autónomo, trabaja en la calle, que sepas lo que es levantarte y pelear, y cuando llegas a la mesa de una administración haya estado en ambos lados y que sepas que el depender de ti, una firma, un papel, un movimiento, una iniciativa, puede ser que esa persona pueda cobrar, de cobrar a sus trabajadores ese mes. Y eso es un mal endémico. Sí, total. Y además es que eso sería súper útil. Oye, volviendo a Workal, bueno, acabamos de entrar en el penúltimo año, estamos a 1 año y medio de elecciones, no en la recta final todavía del mandato, pero se acerca. A mí me gustaría saber cuáles son los grandes retos a lo que podríamos definir un corto plazo, que es este año y medio, y a medio plazo, porque Workal, insisto, pues es un municipio muy dinámico, uno de los municipios que más crece, y entiendo yo que hay grandes ideas en la cabeza. Almería se va a transformar, algún día va a llegar el AVE, será en el próximo mandato, en el mandato y legislatura, en este no, y eso le afecta a Workal de Almería. Y me gustaría un poco saber qué queda en este mandato y cuáles son los grandes retos para el medio plazo. Bueno, en este mandato está claro, mi obsesión es siempre cumplir el programa electoral. A la altura que estamos ya tenemos más de un 90% terminado o ejecutándose, y además del programa electoral le explicaremos a los vecinos que hemos hecho muchísimas cosas más. Esa es mi gran obsesión siempre. Tenemos un problema serio, como todo el país, de vivienda, pero en Workal hemos tenido un problema en la crisis inmobiliaria. La mayoría de los sectores se quedaron paralizados en manos de grandes fondos, en manos de grandes bancos, y estamos intentando desbloquearlo. Después tenemos un proyecto muy importante que es seguir creciendo. Workal está ya muy limitado en cuanto a suelo disponible para crecer, porque tenemos el río, la afección del río, tenemos la carretera, afección de la carretera, la vía del tren, la autovía, monte público. O sea, estamos atravesados por 3-4 líneas paralelas de Almería, dirección Benadú, que con las afecciones laterales nos impiden en muchas zonas decir, oye, pues si ahí se pueden hacer una... No se puede. No se puede. Después tenemos una zona de especial protección agrícola en una zona donde solamente hay 4 matas, pero sigue siendo protección agrícola. Lo mantenemos, evidentemente no puede ser de otra forma, pero quiero transformar los polígonos industriales. El 50% del término municipal está dominado por los polígonos. La inmensa mayoría de los polígonos, de las naves que hay en nuestro término municipal, son naves de servicios, naves de empresas pequeñitas, no son industrias, salvo cosas muy puntuales. Y esas industrias pueden estar perfectamente en un local y encima tener viviendas, oficinas, un uso terciario, digamos, del suelo. Entonces estamos trabajando ahora en una serie de planes especiales para permitir que esos polígonos se puedan transformar en más ciudad. Mira. Porque además tenemos también el problema heredado de hace muchos años, que se han ido intercalando polígonos con barrios, como el ejemplo más claro, el barrio del Mirador del Mediterráneo, que entra, ahora no, ya abrimos con Almería, gracias a Dios, pudimos abrir el acceso desde el CCT, pero para entrar a un barrio residencial tú no puedes entrar a través de un polígono. Eso era inviable, pero esa es la Workal del pasado. Entonces, eso quiero transformarlo. El modelo... Es un barrio precioso, sí, mi amigo Juanjo López vive allí, es un barrio la verdad que es muy, muy tranquilo, muy bonito, pero hay que mejorarlo. Entonces, ese polígono, que perfectamente tiene Estrasborosa, tiene comercio, ferretería vial, pueden estar en locales, y esos propietarios de las naves pueden materializar aprovechamiento, pueden materializar edificabilidad en altura,
Y además eso permitiría también ampliar viales, hacer zonas verdes, hacer sistemas generales que nos permitan tener un modelo de ciudad sostenible, bonito y que además permita seguir creciendo. Qué bien. Porque ahora mismo nuestra población máxima, con lo que hay ahora mismo, estaríamos en 30, 35.000 habitantes, pero tenemos que pasar de ese número. Yo estimo que con ese crecimiento muy sostenible, con grandes sistemas generales, con grandes espacios verdes, ¿vale? No va a ser vivienda a tutiplén. No es lo de Paco el Pocero, ¿no? Es exactamente, no va a ser eso, ni es la intención, pero que podamos estar entre los 60, 70.000 habitantes como máximo en el municipio. Eso es mucho crecimiento. Esa es la idea, ese es nuestro plan. Bueno, empezábamos la entrevista, que por cierto vamos ya avanzando, ¿no? Ya casi toca enfilar la recta final. Empezamos la entrevista hablando de Huércal de Almería como ejemplo. Yo siempre digo, hace bastante tiempo, que Almería, la provincia de Almería, lleva muchos años ya enseñándole a votar al resto de España. Yo estoy muy preocupado con la demoscopia, con la distribución de las intenciones de voto, etcétera, etcétera. Y de hecho hay un experimento que llevo haciendo varias elecciones generales, que es descontar de los 350 diputados que tiene el Congreso, descontar los diputados de Cataluña y País Vasco. No los independentistas, no los de una... No, todos los de... Como si se hubieran independizado Cataluña y País Vasco, y sale una distribución electoral preciosa. Pero tan preciosa como que jamás volvería a gobernar la izquierda en España. Pero, bueno, la izquierda se ha trincherado, la izquierda proterrorista en el País Vasco, la izquierda independentista y golpista en Cataluña, y eso cambia el panorama electoral y nos afecta a todos. Por eso digo que Almería, en concreto Almería, lleva muchos años enseñándole a votar al resto de España. A votar no con criterio de quién mató a mi abuela en la guerra civil, sino de quién le está sacando mayor rendimiento al pastizal que nos sacan de nuestros bolsillos en impuestos, porque siempre nos saca la administración mucho dinero. Huércal de Almería se ha convertido en un ejemplo de esa teoría, es decir, dentro de lo que es Almería, pues efectivamente pues municipios como Huércal de Almería, como El Ejido, como Roquetas, como María, el pueblo del presidente de la Diputación, pues allí ya hay muy poquita gente que piense, pues tú podrás votar a un partido de centro, a un partido más de derechas, a un partido de menos de derecha, pero hay muy poquita gente que se le pasa por la cabeza que la solución a sus problemas es el comunismo, ¿no? Que es una cosa tan anacrónica, que no ha funcionado nunca en ningún sitio, que ha llevado a ejemplos como la Huércal antigua que tú decías. A la ruina. Efectivamente. Entonces, bueno, saliéndonos un poco de Huércal, aun siendo Huércal un ejemplo dentro de Almería, es que Almería también es un ejemplo, ¿no? Es decir, ¿por qué crees que los almerienses hemos entendido? Acuérdate que nos hemos pasado 38 años gobernando la izquierda en Andalucía y, sin embargo, en Almería la mayoría de ese tiempo ha gobernado la derecha o el centro derecha, el Partido Popular o como lo queramos llamar. ¿Por qué crees que ha pasado eso? ¿Por qué Almería es punta de lanza en lo que yo creo que es una tendencia que se va extendiendo por el resto de España? Pues realmente creo que somos gente muy pragmática, gente muy práctica. Y cuando entra a gobernar alguien del Partido Popular en un municipio, en una comunidad autónoma, vemos que nos va mejor. Y si nuestro punto de vista es que queremos trabajar bien, trabajar a gusto, que nos dejen vivir y tener los servicios, tener la infraestructura, tener todo aquello que necesita, pues la mejor opción evidentemente es el Partido Popular y lo está demostrando a diario. Y Almería está siendo puntera. Pero cuando la gente comprueba, por ejemplo el caso de Juanma Moreno en Andalucía, acuérdate, que viene la derecha, que viene el PP, que nos van a quitar. Nos van a quitar la sanidad. Tiene el gran mérito de hacer en Andalucía, con 8 millones de habitantes, lo que yo hago en Huércal o cualquier alcalde hace en su municipio de cualquier color, que es que la gente vote a la persona por lo que hace, no como tú decías, porque mataron a mi abuela o dejaron de matar, y Juanma lo está demostrando. Se puede hacer. Y llegar al vecino, trabajar pensando solo en el vecino y en lo que el vecino quiere. Si yo cuando salgo de mi casa quiero cosas muy sencillas, que por la noche mi hija cuando viene de dar una vuelta con los amigos tenga luz en la calle para que pueda entrar con seguridad, que la calle esté limpia, que cuando tiene un problema yo llame al ayuntamiento o llame a tal y me lo solucione, que pueda ir al médico, que pueda tal, y ya está. Que yo a mí, Cataluña, Países Vascos, que muy bien, pero que yo soy muy básico, que quiero lo mío, lo que necesito funcionando. Y quien está garantizando eso es el Partido Popular. No, yo creo que la gente, más allá de la contaminación que tenemos a diario en los medios y de los partidos políticos, esa confrontación, esa polarización, la gente está muy cansada.
Oye, tenemos que terminar la entrevista y no te pregunto por una cosa. Bueno, dentro de ese panorama, pues vivimos en una provincia. Yo llevo, claro, conforme avanza el mandato, lo repito cada vez menos, pero lo he repetido mucho en estos 2 años y medio. En una provincia en la que 17 de los 20 municipios más poblados están gobernados por el Partido Popular. El 87 creo que era por ciento de la población almeriense vive en municipios gobernados en su ayuntamiento por el Partido Popular, en la que hay mayoría absoluta del Partido Popular en la Diputación, en el Ayuntamiento de Almería, de Ejido, de Roquetas, de Níjar, de Huércal, bueno, así podríamos seguir, en el que el Partido Socialista pues no gobierna la Junta, no gobierna la Diputación, no gobierna nada más que en 3 municipios de los 20 más poblados, como te he dicho, y creo que eso es fruto de un trabajo, de una definición sociológica que tú acabas de decir, es decir, somos gente práctica, somos gente que queremos, que valoramos más lo que hacen con nuestro dinero los políticos que lo que pasó hace 50 u 80 años, pero también de un trabajo que ha hecho un equipo de gente que ha coincidido que en este tiempo, porque claro, pues esto mismo podríamos decirlo de Málaga, que también ocurre, o decirlo de Murcia, ¿no? Pero es verdad que aquí pues se ha juntado un equipo de personas que han liderado el Partido Popular y que pues creo que han conformado, lo he dicho ya muchas veces, la mejor etapa en la historia de la Diputación Provincial de Almería. Creo que nunca se habían hecho tantas cosas y de hecho creo que se han hecho algunas cosas que parecían imposibles. Es decir, mire usted, recuperar el Cortijo del Fraile, pues nos habíamos acostumbrado a que el Cortijo del Fraile pues era una ruina, pues ahí está como tantas ruinas. No, y cosas tan sencillas como cajeros o bares en los pueblos que están como herramienta para evitar la despoblación. O tener Son muy sencillas, pero hay que hacerlas. O tener el mejor museo de Europa en su clase, en su segmento, como es el MUREC, ¿no? Ese equipo de gobierno, y esto es una cosa que tú conoces muy bien, porque además pues, lo has tenido muy cercano, pues ahora se ha disuelto en parte, porque el presidente y el vicepresidente de la Diputación han tenido que dimitir, porque están siendo investigados por un caso del que todavía no tenemos ni idea los ciudadanos de a pie de lo que ha pasado. Pero lo que yo digo es, bueno, pues si han hecho algo malo, pues me enfadaré mucho con ellos porque son amigos míos, habrán hecho bien en dejar la política, pero si no han hecho algo malo, a los líderes de esa transformación de Almería los habremos perdido y habrá sido en función de nada. ¿Tú cómo has vivido todo esto como alcalde, como miembro del Partido Popular y como persona en general? Mira, hilando un poco lo que estabas comentando acerca de la presencia del Partido Popular en el municipio, el peso de la provincia, los líderes o los alcaldes, los concejales, los miembros del Partido Popular tenemos una ventaja que nos diferencia mucho del Partido Socialista. Somos independientes, pensamos, no somos de los que acatamos todo sí, somos críticos. Y yo quizás de los que más, yo no soy una persona de partido, yo no soy una persona, yo no tengo que decir algo, lo digo y lo digo en voz alta y lo digo a la cara. Y yo con Javier, con Fernando, con Ramón, con Gabriel, cuando yo tengo un problema en mi pueblo, a mí nadie me da instrucciones en Huércal para gobernar, nadie. Yo voy y siempre tengo las puertas abiertas y siempre me han ayudado y siempre piensan en mi municipio. Eso es fundamental. Y Gabriel además empezó con el partido, fue el que hizo fuerte el partido, el que hizo fuerte Diputación, y Javier, Fernando han continuado ese trabajo y lo han hecho muy bien, muy bien. Yo me siento muy orgulloso del trabajo que han hecho, te lo puedo decir a boca llena. También te digo que estoy seguro, 100%, esto lo que hacen los socialistas de poner la mano en el fuego, que se la queman cada 3 días, yo te puedo asegurar que con ellos estoy tranquilo porque sé que no han hecho nada. Es una lástima que descabecen un partido, que descabecen una provincia, con algo que sé que en 6 meses, 1 año, año y medio, lo que quieran tardar en resolverlo, va a quedar en nada. Es una pena que a nivel personal tiren por el suelo a 2 personas que han hecho grandísimas cosas por el partido, grandísimas cosas por la provincia de Almería, y que siempre han antepuesto a la provincia, al vecino almeriense, sobre el partido y sobre las personas. Y que han peleado y han conseguido cosas que ni tan siquiera nos imaginábamos. Y que eso va a quedar en nada, te lo digo yo, 100%. Que nadie va a pedir perdón, también te lo digo, 100%. Yo he sufrido en mis carnes muchas querellas del Partido Socialista sabiendo que eran auténticas falsedades, que eran mentiras. Y 3 años después, evidentemente, han quedado en nada. A mí me han llegado a decir que estaba en la cárcel. ¿Sabes? A mi mujer, oye, siento mucho lo de tu marido. ¿Qué ha pasado? No, me han dicho que está en la cárcel. O sea, ese es el día a día.
Claro, la jornada de reflexión del 2019, los concejales, candidatos del Partido Socialista, la jornada de reflexión repartían folletos casa a casa diciendo que yo era un ladrón. Lo tengo guardado. O sea, eso lo hemos vivido siempre. Siempre utilizan medios poco legítimos o poco... Pero fíjate, y al final van consiguiendo. pero qué bonito es lo mal que les va la mayoría de las veces cuando hacen eso. Sí. Lo mal que les va, porque la gente no es tonta. Es decir, tú puedes atacar a una persona y esa persona decir, mira, yo me voy porque yo no estoy aquí para aguantar idioteces. Y puede que consigan que se vaya, pero luego electoralmente les pasa factura porque la gente no es tonta. Lo que pasa es que ellos tienen un problema. Es que el trabajo no me gusta, mami. No me gusta el trabajo. Entonces, siempre es más fácil sentarte en una mesa e intentar montar un follón, un jaleo, un dime, un llévate, este es fulanito, este es menganito. Es más fácil de trabajar a diario, como hago yo, de 7 a 12 de la noche, de lunes a lunes. ¿Ya está? Es mucho más fácil. Conmigo lo intentaron. Moción de censura, querella, demanda. El pueblo los puso en su sitio. Pues eso es, yo creo que con eso nos tenemos que quedar. Y cuando digo nos tenemos que quedar, es que nos tenemos que quedar porque ya se ha terminado. Es decir, me encantaría ver de nuevo a Javi y a Fernando trabajando por la provincia de Almería. Te lo digo, me encantaría. A mí también, porque además eso querría decir dos cosas. Que tú y yo estamos en lo cierto, es decir, que porque pensamos, porque no nos cuadra que ellos hayan podido hacer algo ilegítimo, ni siquiera ilegal, ilegítimo. Y luego, en segundo caso, en segunda opción, porque es que además son buenos para la provincia. Creo que tenemos un gran presidente en la Diputación, sí, pero ya estaba en la Diputación y es bueno que en el lugar en el que sea la gente que, repito, tú dices que eres muy pragmático y yo también, la gente que saca rendimiento de nuestro dinero tiene que estar al frente de nuestro dinero. Porque ahora tenemos mucho inútil al frente de nuestro dinero en el gobierno de España y, oye, a mí me sabe muy mal que ya que tengo que pagar, que no me gusta, que no me gusta pagar, pero ya que tengo que pagar, que le saquen el máximo rendimiento. El otro día un vecino me dijo una frase que me encantó. Bueno, Huércal tenemos el nivel de imposición, el nivel tributario, muy por debajo de la media de la provincia y muy por debajo de la media de los municipios de más o menos 20.000 habitantes. Y un vecino se me acercó y me dijo, Ismael, mira, estoy encantado de vivir en Huércal, pero además es que estoy encantado de que el dinero que pago de impuestos considero que está bien pagado, pues se invierte bien y me considero que lo está invirtiendo de puta madre, así me lo dijo. Digo, ¿qué mejor frase me puede hacer un vecino que eso? Que paga impuestos y los paga a gusto porque sabe que se aprovecha. Pues seguiremos hablando. Alcalde, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros por invitarme. Y gracias, como siempre, también a los amigos de Centro Comercial Torre Cárdenas que prendieron la mecha, que fueron los que iniciaron esto. También a los amigos de Yelmo Cine que nos acogen en sus salas. A Ejido Motor, Almería, concesionario Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep y Abarth en Carretera Granada, junto al cementerio. Y también a Almagro Nature, que es una empresa hortofrutícola con alma y con compromiso social. La semana que viene más. Adiós.